voy a hacer es una reseña del libro Crónicas Elementia. Un libro que me encantó y con una historia muy bien hecha y muy épica. Eso es lo que más tiene el libro, epicidad. Epicidad por todas partes, hasta ir a la compra, epicidad. Y de lo que va es que dos nuevos jugadores entran a Minecraft. Entonces, conocen a una chica por el camino para Element City, la ciudad del servidor, y cuando llegan ahí les ayudan muchos otros jugadores, como un grupo ya que son Archie, G, Hayden y hay otro, pero no me acuerdo del nombre, a enseñarle un poco cómo jugar. Y luego, al llegar a Element City, un mercader llamado Cuervo Negro les acoge y luego se descubren una rebelión. Entonces, bueno, hacen una rebelión al enterarse de una norma que hacen el Rey Ken contra los nuevos jugadores al entrar en Element City, que se tienen que ir. Y entonces le disparan una flecha a uno de los tres jugadores y se van. Entonces conocen a uno llamado el Boticario, el cual utiliza pociones para ayudarle en una búsqueda de equipamiento para una guerra. Luego conoce a otros jugadores que son amigos del Boticario y le ayudan en la búsqueda. Hasta que luego, con un cofre que teletransporta a los objetos desde otra dimensión que el Rey Ken llenó de equipamiento, llevan el equipamiento que dejó hasta el sitio de la rebelión y empiezan a entrenarse para la rebelión de Elementia, para luego hacer una guerra contra todos los malvados, pero no les matan, sencillamente les debilitan y luego matan a los jefes que están con la norma muy puesta. Y luego, al final, el Boticario y el jugador principal de la historia matan al Rey Ken. Y luego cambian la orden y pasan de ser reyes a presidentes. Y luego ahí acaba la historia y empieza la 2. Crónicas Elementia, nuevo orden. Adiós, like, suscribiros y adiós.